Bueno, la clase de hoy es específicamente sobre el síndrome de Down, ¿sí? Vamos a tratar de hacer, o yo, bueno, traté de hacer por ahí no tan extenso el tema, bastante básico. Creo que ustedes deben tener por ahí un poco de noción de lo que es el síndrome. Pero bueno, vamos a hacer hincapié también en el tema del cuidado y el desarrollo de las intervenciones de enfermería o el equipo de enfermería en un niño que tenga síndrome de Down, ¿sí? Eh, bueno, ¿se ve la pantalla? Sí, profe, ahí se está presentando. Bueno, bueno. Eh, Como ustedes saben, ya lo que es el síndrome de Down no se considera una enfermedad, ¿sí? Sino que es una anomalía genética, ¿sí? Que va a ser causada por la presencia de un cromosoma extra, ¿sí? En el par 21, ¿sí? Lo que se llama trisomía, ¿sí? Eh, bueno, acá hay una definición: trastorno genético caracterizado por la aparición del cromosoma extra en el genoma humano, ¿sí? Esto va a ser producido por un error aleatorio y va a tener como resultado la copia extra del cromosoma 21, ¿sí? Que se va a producir en el cromosoma 21. Bueno, este balance genético va a producir por ahí, o va a ser el responsable de que aparezcan características psicofísicas de la persona que tenga síndrome de Down, ¿sí? Eh, por ahí la característica o la anomalía más común en este síndrome va a ser el retraso mental, ¿sí? O está asociada al retraso mental. Y bueno, y a todo lo que es desarrollo y crecimiento, ¿sí? Esta va a ser como la característica de este síndrome. Bueno, fue descubierto por Landon Down en 1866, ¿sí? Por eso se llama síndrome de Down. Y bueno, y se estima que a nivel mundial 1 de cada 1000 nacimientos va a presentar este trastorno genético, ¿sí? De acuerdo a los valores de incidencia acá en Argentina, se estima que por ahí en 1 de cada 600 o 700 recién nacidos puedan padecer este trastorno, ¿sí? Eh, la esperanza de vida, yo hice una comparación a lo que se estimaba antes, hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, a lo que se estima ahora. Bueno, antes la esperanza de vida no superaba los 20 años, ¿sí? Por ahí diagnosticar a un niño que iba a nacer con síndrome de Down, la esperanza de vida iba a ser, no iba a superar los 20 años. Los tratamientos que se hacían para este síndrome eran casi inexistentes, ¿sí? No habían muchos tratamientos. Y bueno, y la vida social que llevaban eran casi nulos, ¿sí? No había derecho al voto, ausencia de proyectos profesionales, ¿sí? Por ahí la vida social eh, no la tenían directamente, ¿sí? No podían hacer un deporte, practicar algún hobby, por decir de una manera, ¿sí? Era bastante escaso, casi no existía directamente. Lo que es ahora, por ahí la esperanza de vida ha aumentado, sí, para el 50% de las personas que padecen este síndrome, llegan a vivir hasta 50 años o más, ¿sí? Se prolongó mucho la esperanza de vida. Esto va a ir de la mano o va de acuerdo al tratamiento
que empiezan a recibir a partir del nacimiento, ¿sí? Una vez que se diagnostica el síndrome de Down, por estudios complementarios durante la etapa prenatal, ya se empiezan con tratamientos, ¿sí? O sea, empiezan a, a estipular algún tipo de tratamiento, van a ir planificando cómo va a ser el tratamiento y el desarrollo que van a hacer con ese chico, ¿no? Una vez que nace. Entre ellos van a entrar lo que es la logopedia, la psicomotriz, la fisioterapia, sí, todo eso de acuerdo al desarrollo que van teniendo, ¿sí? Y bueno, y lo que es la vida social también cambió. Ahora hay escolarización, sí, para los chicos que padecen este síndrome. Algunos han llegado a tener trabajo, sí. El acceso al ocio y al deporte y a la cultura también es por ahí más, pueden llegar a poder realizarlo, sí, es más accesible. Entonces eso, o sea, todo esto de la esperanza de vida ha cambiado con el transcurso de los años de acuerdo a los avances que han habido y al conocimiento, ¿no?, de este síndrome, ¿no?, de todo lo que se ignoraba antes a lo que ahora se sabe, ¿sí?, a lo que se estudia y a los avances tecnológicos también. Bueno, como ustedes por ahí sabrán, han visto, por ahí los chicos o las personas que padecen este síndrome tienen características físicas bastante predominantes, ¿no? Y están presentes en casi todas las personas que padecen este síndrome. Son rasgos físicos que por ahí bastante marcados, pero que hay que por ahí hacer la diferencia en que por ahí se cree que al tener rasgos físicos del síndrome más marcados, el coeficiente intelectual va a ser menor, ¿no? Por ahí no tiene nada que ver eso. Es como nosotros somos personas diferentes, cada una tiene su rasgo físico particular y cada uno tiene su coeficiente intelectual, ¿no?, particular. Entonces, con estas personas que padecen este síndrome va a ocurrir lo mismo, ¿sí? No va relacionado el aspecto físico con el cociente intelectual, ¿sí? Bueno, las características por ahí fenotípicas más predominantes va a ser el epicanthus, el cuello corto, la cabeza redondeada, va a predominar lo que es la estatura baja, ¿sí? La lengua saburral y sobresaliente, que es la lengua bien gordita, sí, y corta, por ahí. Manos anchas y cortas también. El pliegue palmar único también es bastante típico de este síndrome, ¿sí? Y aparte de esto, que hay una hipotomía bastante importante en lo que es la parte muscular, ¿sí? Es muy marcada. Esto, bueno, va a ir afectando todo al desarrollo físico psicomotor y bueno, y también está relacionado con el desarrollo mental, ¿no?, que va más retrasado en este síndrome. Bueno, por acá puse una foto de lo que son por ahí las características físicas por ahí más predominantes en una persona que padezca el síndrome, ¿sí? Por ahí tenemos casos, o vamos a tener casos, que el síndrome no va a ser detectado durante el embarazo, por X motivo, por falta de controles prenatales, por falta de estudio, porque la mamá no se quiso hacer ningún control, o en el momento que tenga que hacerse algún estudio que determine, ¿no?, este síndrome, no se lo pudo hacer. Y bueno, llega el nacimiento del niño y por ahí nos encontramos con algunas características físicas en el neonato que nosotros tenemos que reconocer, que nos van a por ahí a dar la pauta de que puede ser un chico que padece síndrome de Down, ¿sí? Una de esas cosas, bueno, es la hipotomía muscular, ¿sí?
el niño es como que no tiene fuerza, ¿sí? Y una donde nosotros por ahí lo vemos es cuando el bebé empieza a amamantar, ¿sí? No tiene la fuerza para succionar, la lengua es corta, entonces no puede hacer una buena succión al pecho materno. Eso es como bien característico de un neonato, que es lo que podemos llegar a ver, ¿sí? Eh, bueno, por ahí lo que es el epicanto también, ¿sí? La forma de los ojitos también puede llegar a ser una de las características bastante marcadas que nosotros nos puede llegar a llamar la atención, ¿no? Cuando nace el bebé. Y el pliegue palmar único, que esto se ve en el nacimiento del bebé, apenas nace el bebé. Si nosotros vemos el pliegue palmar, esta línea que se ve acá, que es una sola, eso nos va a dar casi la certeza de que puede llegar a ser un chico con síndrome de Down, ¿sí? Porque es lo que se presenta en estos síndromes, no como en la otra foto que se ven los tres pliegues. Por ahí ver que el bebé está hipotónico, que no toma bien la teta, los ojitos que nos hacen sospechar. Nosotros miramos las manos, si tiene el pliegue, por ahí va a ser una de las características más exactas, ¿no? Por ahí para diagnosticar el síndrome. Si bien nosotros no lo hacemos, pero al tener el contacto directo con la mamá y con el bebé, se lo informamos por ahí al médico o al equipo que esté con nosotros, ¿sí? Esta es una de las características por ahí que sobresale más en un niño con síndrome de Down, ¿sí? Bueno, las bases fundamentales del síndrome de Down. Si bien sabemos que es la división, ¿no? O sea, se genera la trisomía en el par 21, ¿sí? De los cromosomas, que es una enfermedad, o sea, no es una enfermedad, sino una anomalía genética, ¿sí? Para llegar por ahí a un concepto, o sea, una definición un poco más científica, así más fundamentada, yo por ahí nombro acá a tres conceptos que tienen que tener en cuenta, ¿sí? ¿Qué son las mutaciones cromosómicas? ¿Sí? Bueno, es la variación del patrón, ¿sí? De dos dotaciones haploides de cromosomas, ¿sí? Esto es lo que nosotros llamamos mutación cromosómica. Puede ser una variación en el cambio del número de los cromosomas, pueden haber alguna duplicación, ¿sí? Alguna eliminación o duplicación de los genes. El material genético va a estar alterado, ¿sí? Dentro de los cromosomas. Eso es la mutación cromosómica, ¿sí? Cuando hablamos del síndrome de Down, directamente, en esta mutación cromosómica vamos a encontrar lo que es la aneuploidía, ¿sí? Que hace referencia a la ganancia o a la pérdida de uno de los cromosomas, de uno o más cromosomas, ¿sí? Si específicamente en el síndrome de Down vamos a tener la trisomía, ¿sí? Que va a ser la ganancia, no la pérdida, la ganancia de un cromosoma. Esto se va a producir, ¿sí? En lo que es en el cromosoma 21, ¿sí? Como dijimos anteriormente. Por ahí como para que tengan en cuenta, ¿sí? Los tres conceptos. Con estos tres nosotros vamos a llegar a lo que es que el síndrome de Down es una mutación cromosómica, ¿sí? Lo que definimos anteriormente, está clasificada como una aneuploidía, ¿sí? Y específicamente una trisomía, ¿sí? Debido a que se forma un cromosoma extra, ¿sí? Que se va a encontrar en el genoma, ¿sí? ¿Cómo se va a formar este cromosoma? Por la no disyunción o por el error o defecto de la separación de los cromosomas, ¿sí? De los cromosomas homólogos que se van a producir en la meiosis, ¿no? En la división meiótica, ¿sí? Ustedes saben o sabemos que por ahí
tenemos 46, o sea, tenemos 23 pares de cromosomas, ¿no? Se van a dividir, ¿sí? Al formar, ¿sí? O sea, estos pares para formar otra, cuando en realidad se separan los gametos de las células, o sea, las células reproductoras del varón y de la mujer, ¿sí? Se van a dividir en 23, ¿no? Van a ser 23 de la mujer y 23 del hombre, ¿no? De las células reproductoras, que serían los óvulos y los espermatozoides. Al juntarse estas dotaciones haploides, ¿sí? Se van a juntar 46 cromosomas, ¿no? En la división, ¿sí? en la división celular, justamente en el par 21 es donde se va a producir la no disyunción, ¿sí? Que sería que no se van a dividir. Entonces se genera la trisomía, justo en el par 21. En el síndrome de Down, pero esta mutación cromosómica, o sea, se pueden por ahí generar en otros pares, ¿sí? Si se generan en otros pares van a generar otro tipo de síndrome. Justamente en el síndrome de Down va a pasar en el cromosoma 21, ¿sí? En el par 21. Por ahí si pasara en el par 13 se genera el síndrome de Patau, si lo han escuchado. En el 18 se puede generar el síndrome de Edwards, ¿sí? Entonces estas mutaciones pueden pasar en distintos pares, pero el síndrome de Down se va a producir en el 21, ¿sí? Esa trisomía. A causa justamente de esto, ¿no? De lo que no se produce la división que sería la forma normal, ¿no? La separación normal de los cromosomas. Por acá yo puse que donde no se, bueno, el error que se produce, ¿no? En la división, lo normal sería esto, ¿no? Como en la segunda figura que se van dividiendo, ¿sí? Los cromosomas, pero y acá no, en la primera imagen no se dividen, ¿sí? Por ahí puse el ejemplo de este dibujo de la división, que puede ser en la primera división o en la segunda división. Bueno, con respecto a la salud integral de estas personas que padecen el síndrome de Down, tenemos que hablar primero que son personas como nosotros, o sea, somos personas biopsicosociales, ¿sí? Y vamos a depender del correcto equilibrio de las tres áreas, ¿sí? Psicológica, social y biológica, ¿sí? Estas personas también, o sea, todos vamos a depender del equilibrio correcto, ¿no? De estas tres. Y bueno, y ellos van a tener tres pilares fundamentales, ¿sí? Más allá de que por ahí también para nosotros la familia y la educación son pilares fundamentales, en estas personas que padecen el síndrome, estos tres pilares son muy, muy básicos para ellos, ¿sí? Para su desarrollo, para un mejor desarrollo y crecimiento, ¿sí? Ya de por sí la familia cualquier persona es el pilar fundamental, ¿sí? Es el ambiente natural donde se desarrollan, donde nos desarrollamos todos, ¿no? En esta persona que padece el síndrome de Down va a ser lo mismo, ¿sí? La familia va a ayudar mucho a que esta persona se desarrolle, se integre, ¿sí? A que las actividades cotidianas que hagan con la familia
después ellos lo puedan ganar más independencia, ¿sí? En ciertas actividades. También es importante que los participen todo el núcleo familiar, ¿sí? Si están los abuelos, si están los tíos, si tienen hermanos, ¿sí? Que participen todo en el crecimiento, en el desarrollo, en la estimulación del niño con síndrome de Down, ¿sí? Eso va a hacer que esta persona gane por ahí más seguridad, gane más que se desarrolle un poco mejor, con más seguridad, y que se pueda insertar, ¿no? Más adelante a la sociedad, o en este caso cuando se empieza a ir a la escuela, que tenga más facilidad en la relación social, ¿no? Va a ayudar mucho en eso. La educación también es importante, ¿sí? Una vez que hay mucha, o sea, la familia colabora en todo lo que es la educación, para justamente cuando este niño se inserte en lo que es la parte escolar, no se le haga tan difícil, ¿sí? Las relaciones con las demás personas, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta que estas personas con síndrome tienen un retraso mental, entonces tenemos que por ahí tener en cuenta eso, ¿sí? Y bueno, y los cuidados sanitarios, que eso va de la mano con los controles que se realizan a los niños desde que nace, o desde el cuidado prenatal que se diagnostica que este chico va a padecer síndrome de Down hasta que nace, y bueno, y ahí toda la estimulación temprana, ¿sí? Ahí de por vida, ¿no? Por ahí puede ser más por ahí más seguido, un seguimiento más van a tener un seguimiento por ahí un poco más prolongado en algunos chicos, de acuerdo al desarrollo que tengan, y en otros no. Por ahí no va a ser tan necesario tener controles periódicos, ¿sí? tan estrictos. Pero bueno, eso va a depender de cómo sea el desarrollo de cada uno de estos niños, ¿sí? Todo esto justamente por eso, ¿no? Porque estos chicos nacen con músculos bastante flácidos, tienen poca tonalidad, ¿sí? Tardan en sostener la cabeza, tardan mucho más en sostenerse de pie, al tener manos por ahí pequeñas, los dedos cortos, tardan en agarrar algo, ¿sí? Bueno, la deficiencia intelectual influye mucho. Las funciones por ahí, si hay funciones de estos chicos que no están alteradas, y bueno, ahí es donde se tiene que aprovechar en tratar de estimular toda la parte que no está afectada, ¿no? Ya sea física, intelectual, hay que aprovecharlas, ¿sí? Y esto se aprovecha a través de las estimulaciones tempranas que se hacen, ¿sí? Bueno, como dijimos, la familia va a ser el ambiente natural donde las personas con síndrome de Down, al igual que otra persona, va a crecer y se va a desarrollar, ¿no? Mejor. Los niños con síndrome de Down pueden participar en actividades familiares cotidianas, ¿sí? Como cualquier otro niño, no hay diferencia en eso, pero sí por ahí más estimulado para lograr desarrollar así sus potenciales. El núcleo familiar tiene que estimular al niño, ¿sí? Lograr aumentar su autoestima, ¿sí? Y su autonomía, ¿sí? Eso es lo que tiene que lograr la familia con este chico, lo que más se pueda. Y bueno, como decimos, los hermanos, los abuelos, los tíos, los integrantes de la familia también son protagonistas en la estimulación temprana, ¿sí? Para que ayuden directamente a la integración de estos niños.
La educación, bueno, es la primera estimulación. Bueno, acá en la educación, como educación vamos a agarrar como primera estimulación lo que es la lactancia materna, ¿sí? Estos chicos al nacimiento, al estar tan hipotónicos, ¿sí? Por ahí ustedes van a ver cuando nace un niño, si tienen la posibilidad de ver un niño que nace con síndrome de Down, que sus manitos o sus brazos o los miembros inferiores están como que no tienen fuerza, no es vigoroso, igual que el llanto, ¿sí? Eh, Son bastante flácidos, bastante hipotónicos, entonces va a pasar lo mismo a la hora de alimentarse, con el tema de la succión, ¿sí? Entonces nosotros ahí tenemos que estar preparados para, con la mamá, ¿no? Cómo cómo hacer para que ese niño se alimente correctamente. Si nosotros no prestamos atención en la alimentación de este bebé en las primeras horas de su lactancia, de su alimentación, ¿qué va a pasar? El bebé, aparte que nace hipotónico, no va a regular la temperatura, ¿sí? Porque uno de los reguladores de temperatura en el recién nacido va a ser a través de la lactancia materna, el alimento que va a recibir, ¿sí? Eso va a ayudar mucho a que el bebé regule la temperatura en las primeras horas de vida. Entonces, si nosotros no estamos atentos a la lactancia, de cómo ese bebé amamanta, seguramente vamos a alterar la parte de los signos vitales, ¿sí? También se puede producir una hipoglucemia porque el bebé no se alimenta. De por sí estos chicos con síndrome de Down presentan hipoglucemias, ¿sí? Más allá de que amamanten bien, pueden llegar a presentar una hipoglucemia por algún trastorno digestivo o demás, que se puede llegar a detectar después. Pero si nosotros no nos aseguramos de que ese bebé esté amamantando bien o correctamente, se nos va a complicar otros sistemas, otros vitales, se nos van a ver alterados, ¿sí? Entonces, primero que tenemos que saber, cuando tenemos un chico que nace con síndrome de Down, cómo las posiciones que debe adoptar la mamá, la posición que debe adoptar el bebé, cómo tenemos que estimular esa lactancia, ¿sí? Si sabemos que el bebé tiene la lengua un poco más corta, hacer el examen físico de las mamas de la mamá, si hay bajada de calostro, si hay una buena bajada de calostro, si el pezón está formado, si el pezón es muy grande, acorde a la boca del bebé. Todas esas cosas tenemos que tener en cuenta cuando nace el bebé, ¿sí? Eso sería lo que sería la estimulación temprana, ¿sí? Para poder lograr una estimulación, tenemos que brindar educación a la mamá y ayudar a ese niño, ¿sí? A estimular la lactancia, ¿sí? Y bueno, después de lo que es la estimulación con la lactancia, la estimulación temprana va a seguir el hogar, ¿sí? Va a seguir en el hogar con la familia y obviamente va a seguir después con los controles posteriores que van a ser supervisados por el equipo médico, profesionales que estén idóneos en este tema, ¿no? Acá hay un cuadro que van a ver que comparación, ¿no? Entre un niño que padece síndrome de Down, un niño que tenga un desarrollo entre comillas normal, ¿no? Más o menos meses, ¿sí? Es lo que más, es una comparación aproximada de lo que se puede llegar a ver, o una diferencia entre estos niños. Bueno, la integración escolar, como dijimos, va a venir ya de anteriormente con la ayuda de los padres, con los familiares, ¿sí? Que van a estimular a que el niño se integre ya en la relación que haya dentro del núcleo familiar, con los tíos, los abuelos, los hermanos, va a ayudar a que este niño se pueda llegar a integrar un poco mejor
en la escuela o en la escuela. Eh, la integración escolar, bueno, es un nuevo paradigma educativo de las personas con capacidades diferentes. ¿Sí? Se debe evaluar e indicar en forma individual, adaptando, modificando las currículas según las diferentes capacidades. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? O por ahí hacerle saber a los padres que cada uno de los niños que padecen estos síndromes van a tener un desarrollo particular, o sea, no van a desarrollarse todos por igual. Algunos les va a costar más, otros no, algunos por ahí van a tener otras patologías que van a dificultar el aprendizaje del niño. Entonces, los padres tienen que estar atentos a la evaluación que hace cada personal, o sea, escolar, ¿no? Con sus hijos, ¿no? Con el hijo que padezca el síndrome. Aparte, tienen que tener en cuenta que el objetivo va a ser de la educación, de la parte escolar, va a ser preparar a esta persona con síndrome de Down, a que desde lo que él no puede hacer a lo que puede llegar a lograr, ¿sí? Ese sería el objetivo. Pero ese objetivo va a ir particularmente con cada uno, no van a ir todos por igual. Eso es lo que tienen que, por ahí, tenemos que hablar con los padres, informarles, ¿sí?, de la diferencia, y que ellos también tienen que ver, ¿sí? Bueno. Y bueno, y lo que hablamos también, el otro pilar era los cuidados sanitarios, la atención médica, ¿sí? Bueno, el objetivo de la atención médica va a ser esto, ¿no? Detectar problemas de salud asociados al síndrome, ¿sí? Especialmente los que puedan aumentar la discapacidad, ¿sí? Esto de acuerdo a la parte médica, de acuerdo a los estudios complementarios que se puedan llegar a hacer después de que nace el niño, y de acuerdo a la valoración que podemos llegar a hacer nosotros como enfermeros, ¿no? Cuando hacemos una valoración del niño. Si nosotros vemos que el crecimiento de este niño, por ejemplo, ¿no? Nosotros vemos que el crecimiento de este niño no está aumentando, ¿sí? No es acorde a la edad que debería tener en un chico que padece el síndrome, ¿sí? Nos puede llegar nos llama la atención que este chico no haya crecido, o una diferencia muy grande, o es que se estancó en el crecimiento. Nos puede llegar a llevar a que haya alguna patología cardíaca, ¿no? Alguna patología ya relacionada a lo cardíaco, ¿sí? Entonces eso nos va a llevar a que se realicen otros estudios complementarios, ecografía, electro, demás, o que ya sea llevado a algún especialista para que sea evaluado por ahí un poquito mejor, ¿no? Un poco mejor o más profundo. De eso se trata el tema de detectar problemas de salud, ¿sí? Tanto el médico o el enfermero que haga los controles de ese niño, ¿sí? Es importante eso. También, bueno, en el periodo neonatal también se hacen controles de hemoglucos, ¿sí? Porque por ahí no regulan bien lo que es el hemoglucos, es la glucemia en sangre, ¿sí? De acuerdo a la alimentación que reciba, de cómo se lacte ese bebé, cómo toma la teta, o si no la toma, y si toma mamadera, el tema de la adicción y demás, vamos a ver el tema de la glucemia, si se hace mucha hipoglucemia, si hace hiperglucemia, ¿sí? Eso también va dentro de lo que podemos llegar a hacer como control de enfermería en la parte neonatal. Bueno, y también por ahí se hace valoración de los ojitos, ¿sí? Y bueno, y si están recién nacidos internados,
le hacen unas series de laboratorios, ¿sí? Controles de laboratorio, que sería ya en sangre, ¿sí? Y bueno, encontrar alguna patología antes de la aparición de la sintomatología, ¿sí? Eso también, de acuerdo a la patología, bueno, en estos chicos que padecen síndrome de Down hay muchas patologías que pueden llegar a aparecer, ¿sí? Y por ahí se hacen unos estudios por ahí más, o un seguimiento eh, más específico para eh, para detectar alguna patología, ¿sí? Antes de la sintomatología, ¿sí? Antes de que el paciente se pueda llegar a agravar, ¿sí? Una forma. Bueno, en el periodo neonatal, bueno, como dije, por ahí si el bebé es recién nacido, se van a realizar los controles de glucemia, ¿sí? El hematocrito, evaluación cardiológica, oftalmológica, se realiza el control de la lactancia, ¿sí? Como está aguantando el bebé. Y otra de las cosas que se hace, la evaluación de los padres escucha. Acá hace referencia a si el papá o los padres, en realidad, si los padres escuchan con atención, si los padres están, hay muchos padres que están eh, por ahí tristes, no prestan atención, algunos pueden llegar a estar enojados, ¿sí? Porque su hijo padece este síndrome, o padres que están cansados, entonces por X motivo no prestan atención a, al, al crecimiento y al desarrollo correcto de este niño, ¿sí? No hay una contención de parte de los padres para estos chicos. Entonces nosotros tenemos que ver o hacer un seguimiento también a los padres, ¿no? Cuando nace, las actitudes que pueden llegar a tener con el recién nacido, y después cuando se hace el seguimiento en los controles posteriores al nacimiento, también cómo se van relacionando los padres con este chico, ¿sí? Eso lo tenemos que tener en cuenta. Del nacimiento al mes de vida, bueno, se hacen estudios genéticos, si hay trastornos digestivos, se evalúa la alimentación, se hacen ecografías de cadera, bueno, la estimulación temprana, ¿sí? Y bueno, y lo que es el vínculo madre-hijo, bueno, padre-hijo, ¿sí? Profe, También se repite acá. Sí. profe, ¿puedo hacer una consulta? ¿Por qué se realizan ecografías de caderas en el bebé? Sí, porque se presentan muchas malformaciones, ¿sí? Pueden haber malformación a nivel medular y por ahí el crecimiento de los huesitos no es acorde, ¿sí? Entonces, o los piecitos por ahí se pueden presentar, lo que es las caderas pueden hacer que las piernitas tengan algún tipo de deformación. Entonces siempre se hacen las ecografías de cadera. Igualmente, esta ecografía se hace desde el nacimiento hasta generalmente casi hasta la pubertad. Se hacen más en las mujeres porque en la mujer influye también el tema de del desarrollo en la parte menstrual, ¿no? Entonces hay que ver si el ensanchamiento, si hay un buen desarrollo en la parte de las caderas, porque si no es como que se retrasa ese desarrollo y va a impactar directamente en otros sistemas, ¿sí? Por eso se hace. Y si no, también se hace la ecografía de cadera porque los chicos con síndrome de Down por ahí tardan en caminar, hay alguna malformación y no se detecta temprano, entonces se recomienda la ecografía, ¿sí? Ah, listo, gracias, profe. No. Bueno, de 1 a 12 meses se continúa, ¿sí?, con la evaluación del vínculo entre el hijo y los padres, se continúa con la estimulación temprana, la evaluación de la alimentación es importante también acá, ¿sí? Se van a empezar a incorporar alimentos
fuera de lo que es la lactancia materna, ¿sí? Como de gluten, como se hace una buena digestión, ¿sí? Las vacunas habituales y especiales. Las vacunas en general para todos los niños que tienen síndrome de Down es igual el calendario para que todos los niños, o sea, no cambia. Especial hace referencia, por ejemplo, a la vacuna de la neumonía. ¿Por qué? Porque estos niños por ahí, al no tener el desarrollo normal, por decir de una manera, de la parte pulmonar, presentan muchas bronquitis, por ahí desarrollan mucha neumonía de repetición. Entonces, una de las vacunas que por ahí se hace como especial es la de la neumonía, ¿sí? En un chico que se hace por ahí, ya sé, de acuerdo a lo que indique el médico, cuándo se va a empezar a realizar o cada cuánto, ¿sí? No son vacunas especiales. O ahora, por ejemplo, el tema de la vacuna contra la gripe A, ¿sí? También se va a ir viendo de acuerdo a la evolución que tenga este chico, ¿no? Si es un chico que presenta muchas bronquitis, muchas enfermedades respiratorias, y bueno, y ahí seguramente se van a especificar, o el médico va a especificar que este chico va a necesitar la vacuna de la neumonía y la vacuna de la gripe, ¿sí? Pero eso en casos especiales, no van a ser en todos. Si el nene no tiene, o la persona no tiene no desarrolla mucha neumonía de repetición, no tiene ningún problema respiratorio, el calendario de vacuna va a ser habitual, ¿sí? Como el que reciben todos los niños. Bueno, el contacto con grupos locales, bueno, que son los padres, ¿sí? Los de padre a padre que tienen niños con síndrome de Down, y evaluar la dinámica familiar que entraría, ¿no?, con la evaluación de vínculo. Bueno, la estimulación, la escolaridad, que evaluar la audición, el trastorno del sueño, el tema de la audición. Los niños con síndrome de Down tienen, bueno, aparecen varias dificultades en su desarrollo, ¿sí? Por eso tienen que llevar un control periódico. Primero, al nacer, por ahí van a hacer estudios más complementarios como laboratorio, ecografía, alguna radiografía, ¿sí? Como que es más específico. Después, cuando se van descartando ciertas patologías o se va viendo que el desarrollo del niño va dentro de lo normal, se van a ir espaciando esos estudios, ¿sí? Pero igualmente todos los niños con síndrome de Down van a recibir un control por ahí de oftalmología, de odontología, de audición, ¿sí? Y de acuerdo a estos controles, si se detecta alguna anomalía o algún retraso en ese desarrollo, se van a hacer controles periódicos por ahí más cortos, ¿no? Por ejemplo, en la audición, por ahí los niños presentan una hipoacusia, ¿sí? Entonces, los controles del nacimiento se hacen hasta el primer año se hace bastante seguido. Y bueno, y después se va a estar espaciando, ¿sí? Hasta, bueno, acá de 1 a 12 años, por ahí se van a ir espaciando de acuerdo a lo que se vaya viendo en cada control, ¿no? Pero, por ejemplo, la hipoacusia es algo bastante característico en estos chicos, ¿sí? Si no tiene por ahí hipoacusia, no va a ser necesario que se hagan los controles tan seguidos. Por ejemplo, otra patología que puede llegar a aparecer son las otitis. Entonces, si hay otitis en estos chicos como repetición, y bueno, va a tener que ser estudiado o evaluado por un otorrino ya más específico y con un control periódico ya arreglado por el mismo otorrino, ¿no? Bueno, la evaluación neurológica que se hace siempre, ¿sí? Desde que nace, y bueno, y se van a ir espaciando los
los controles de acuerdo a la evaluación que tenga, ¿sí? La radiografía de columna, ¿sí? Bueno, las vacunas habituales. De 12 a 18 años, los controles por ahí obviamente se van a hacer con especialistas en adolescencia, ¿sí? Se van a seguir haciendo los controles nutricionales, los controles de laboratorio, ¿sí? Las radiografías cervicales para los chicos que ya empiezan a realizar deportes. Es importante para ver si la parte cervical de la columna en realidad hay un buen desarrollo, ¿sí? Y que no le perjudique continuar haciendo algún deporte, ¿sí? Y bueno, continuar con profilaxis de endocarditis en cardiopatía. Estos chicos por ahí también, aparte de presentar muchas neumonías o estar más, va a predominar por ahí las enfermedades respiratorias, también aparece todo lo que es la cardiopatía, ¿sí? Una de las cardiopatías por ahí que pueden llegar a aparecer en los primeros meses de vida, por eso se realiza una ecografía también cardiológica, es la endocarditis, ¿sí? Es bastante típica en estos síndromes, en este síndrome de Down. Entonces, por ahí, cuando se puede llegar a detectar una endocarditis, se realiza el tratamiento con antibióticos, ¿sí? Como profilaxis ya se empieza un tratamiento con antibióticos, ¿sí? Porque por ahí la mayor parte de los niños va a presentar por ahí una cardiopatía. Entre el 30 y 60% de las personas que padecen este síndrome pueden llegar a presentar una cardiopatía, ¿sí? Por eso también es el tema de la ecografía cardíaca. En estas personas se van a ir haciendo más periódicos hasta a lo que es la edad adulta. Se va a seguir haciendo el control cardiológico, ¿sí? Y bueno, y lo que es la infección por endocarditis se puede producir a partir de lo que es alguna infección odontológica, dental o uróloga, ¿sí? Pueden ser los factores que produzcan esta endocarditis, ¿sí? Bueno, y cogimos presentar por ahí muchas enfermedades respiratorias, entre ellas las neumonías, la bronquitis, también pueden presentar hipertensión pulmonar, ¿sí? Pero bueno, son enfermedades que se van a constatar con una ecografía, ¿sí? Con estudios bien específicos, bien complejos. Bueno, por ahí, como dijimos, más del 50% de estos chicos tienen problemas auditivos, ¿no? Y oculares. Por ahí una de las complicaciones o problemas que aparecen a nivel ocular es el estrabismo, ¿sí? En los niños, y las cataratas también son bastante frecuentes en estos chicos. Así que es importante también la evaluación ocular, ¿sí? Oftalmológica, como dijimos, desde que nace hasta los 12, 18 años, ¿sí? Es importante eso. Y bueno, y después, bueno, la parte auditiva también está afectada, ¿sí? Bueno, como dijimos, importante el control con el otorrino, ¿sí?
Otra cosa que puede pasar en un niño con síndrome de Down son los trastornos del sueño, ¿sí? Por ahí los trastornos del sueño van en relación a que el chico puede presentar ronquidos, puede presentar apneas durante apneas mientras duerme, ¿sí? ¿Por qué? Justamente por la misma hipotonía que tiene muscular, ¿sí? La fatiga que tiene, la fatiga muscular que tiene. Entonces cuando duerme se pueden presentar apneas, ¿sí? Entonces eso tiene que ser evaluado también. Y a veces también esa misma fatiga que se produce mientras duerme el niño puede producir que la enuresis, ¿sí? Justamente por esto, por la fatiga muscular que tiene. Bueno, después en cuanto a los digestivos, hay un porcentaje entre el 10 y el 12% que pueden llegar a tener malformaciones digestivas, ¿sí? Que pueden ser en la parte de deglución o ya en la parte abdominal, ¿sí? En las primeras ecografías que se puedan llegar a hacer al niño cuando recién nace, hay que, por ahí se hacen esas ecografías justamente para descartar alguna intervención quirúrgica, ¿sí? Porque, bueno, estos chicos pueden presentar alguna malformación bastante importante a nivel abdominal, ¿sí? Por ahí, si no se llegan a hacer o no se hace alguna ecografía, o se hace una ecografía y algún trastorno digestivo aparece después, los signos o los síntomas que nosotros tenemos que tener en cuenta van a ser los vómitos, ¿sí? Vómitos constantes, o alguna ausencia de deposiciones, que el bebé no pueda ir de cuerpo o que pasen muchas horas sin ir de cuerpo. Eso es importante evaluar, ¿sí? En los primeros días de vida, que tengan ruidos hidroaéreos, ¿sí? A ocultar la parte intestinal, ¿sí? Si hay ruidos, eso lo tenemos que tener en cuenta, porque eso va a ser la alarma de que pueda llegar a haber alguna complicación a nivel digestivo. Bueno, el estreñimiento es una de las cosas que por ahí pasa como más habitual en los niños, ¿sí? Con síndrome de Down, justamente por el tema del poco tono muscular que tienen, ¿sí? El estreñimiento es algo como habitual en estos chicos, ¿sí? Y también puede ir relacionado con el hipotiroidismo, ¿sí? También. Bueno, tienen que tener una evaluación odontológica, como dijimos, ¿sí? Ver las piezas dentarias, cómo se van desarrollando, ¿sí? Y también tienen que tener un seguimiento o una dieta equilibrada a través de una nutricionista, porque estos niños por ahí son tendientes a hacer un poquito tendencia a la obesidad, ¿sí? Entonces la alimentación tiene que ser bastante equilibrada, ¿sí? En estos chicos. Y si es por ahí con un seguimiento de una nutricionista, mejor, ¿sí? Y bueno, en relación a la parte sexual, ¿sí? Como dijimos, por ahí las niñas, bueno, la menarquía va a ser más lenta, ¿sí? Se va a producir un poco más tarde, y bueno, se tiene que realizar evaluación por ahí de ecografía, ¿sí? Si hay niñas que están sexualmente activas, hay que hacer ecografía, hay que hacer exploración mamaria,
sí, eso en temprana edad con estos chicos, sí, tienen que llevar un control ginecológico. Y bueno, y de acuerdo a los varones, por lo general tienen los genitales más pequeños, sí, y la erección y la eyaculación va a ser muy difícil, se va a presentar muy difícil en estos chicos, ¿sí? Esto también hay que hablarlo, enseñarlo, acompañarlo, que los padres estén informados sobre esto, porque los chicos en la adolescencia empiezan a explorar otras cosas, el grupo social por ahí que tienen también ayuda, ¿no? A sentir por ahí atracción con otras personas, y ellos tienen que estar informados, y los padres también. Así que acá hay que hacer mucha educación con los padres, ¿sí? Acompañamiento con la familia y con el equipo de salud, ¿sí? Bueno, bueno, estos chicos también, por ahí, de acuerdo a lo que es la detección de lo que es el síndrome de Down, se pueden realizar estudios prenatales, ¿no? Para detectar este síndrome. Se puede realizar en la semana 9 y semana 12, se puede realizar, o le realizan a la mamá una ecografía, ¿sí? Donde se mide la transluminiscencia nucal del hueso, ¿sí? Pero eso no alcanza a ser es un estudio que por ahí no alcanza a ser genético, ¿sí? En la semana 10 es donde se puede realizar un test con el ADN fetal, ¿sí? Y es mucho más certero, ¿sí? Se analiza la sangre de la madre y por ahí permite conocer el riesgo que puede padecer, ¿sí? Determinadas anomalías cromosómicas, ¿sí? Eso con un análisis de sangre en la semana 10 se puede llegar a detectar. Y bueno, y en la semana 11 y 12 también se puede hacer, algunos especialistas piden, si ven algo que sospechoso, hay algo que les llame la atención en el estudio anterior, pueden llegar a pedir algo más concreto, más complementario, que es una biopsia, ¿sí? Para obtener directamente el tejido placentario, ¿sí? Eso lo pueden llegar a hacer entre la semana 15 y 18. Pero eso va a ser si en algún momento deciden, o sea, ven en el primer estudio de sangre, ven algo que sospechoso, que no les cierra, bueno, pueden llegar a pedir esta biopsia, ¿sí? Y bueno, y también hay otro estudio que puede llegar a detectar este síndrome, que es más o menos la semana 20, ¿sí? Se llama cordocentesis y es el análisis de la sangre fetal, ¿sí? Lo hacen por punción de un vaso sanguíneo en el cordón umbilical, ¿sí? Eso con una ecografía, con tecnología por ahí mucho más avanzada, se puede llegar a hacer este estudio, ¿sí? Para detectar el síndrome de Down, ¿sí? Y aparte de por ahí de que se lo diagnostiquen, ver si el chico viene con muchas complicaciones, ¿sí? Con muchas malformaciones o no. Entonces, bueno, ahí se verá si cómo van a ser esa persona, o si va a seguir el desarrollo del niño. Y bueno, a modo de conclusión, supuse acá que el síndrome de Down no es una enfermedad, ¿sí? Como dijimos, es una anomalía genética o una alteración genética, ¿sí?
Es importante la atención temprana para ayudar a los niños, ¿sí? La atención o la estimulación temprana es lo que va a ayudar a que si tienen algún problema de desarrollo, se pueda prevenir o se pueda minimizar, ¿sí? Minimizar las dificultades en el crecimiento, ¿sí? No todos van a tener la misma dificultad en el desarrollo. Tenemos que ser bastante específicos, o sea, bien particular con cada uno de los niños que presenten este síndrome. Y bueno, y gracias a las distintas terapias, ejercicios de estimulaciones, pueden llegar a conseguir por ahí una evolución positiva y una independencia, ¿sí? Independencia a todo lo que realicen en la parte su crecimiento y desarrollo, ¿sí? Bueno, eso era el tema de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. No, profe. No, profe. No, profe, está bien. Se entendió. No, profe. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, bastante completo, profe. Sí. Bueno, eso era una de las patologías de patologías, sí, de trastornos por ahí genéticos que íbamos a ver hoy. Bueno, después seguramente van a ver otro más. Pero por ahora era solamente síndrome de Down. No sé si quieren preguntar algo. Este es el último tema, ¿no? Porque el miércoles tenemos el parcial de la unidad 5, ¿no? Creo que sí, este era el último. Sí, sí. Porque maltrato y bullying, ¿vieron? Sí, ¿no? Ya lo vieron. Sí, profe. Sí, en la clase anterior. Ajá. Bueno, sí, era esto. Lo que no, entonces lo que faltaba. Igual después, si quieren, lo subo al Power, pero va como Sí, quieran. Profe, por favor. Sí, Sí, profe, así nos guiamos con eso. Bueno, era esto nada más, cortito el tema, pero es bastante básico, o sea, ustedes saben, ¿no? Saben que el trastorno genético se va a producir, o sea, cuando se produce el síndrome de Down, se produce en el cromosoma 21, ¿eso lo vieron ya o no? sí, profe. ¿Sí? Bueno, eso como etiología de la enfermedad, o sea, de este trastorno de enfermedad, lo tienen que saber, ¿sí? Y bueno, y después las características de la persona que lo padece, ¿sí? Que son bastante marcadas, y pero que si bien son marcadas, cada uno va a tener un desarrollo, un crecimiento distinto, ¿sí? Los estudios van a ser los estudios son bastante complementarios y los controles van a tener un seguimiento bastante específico, pero cada uno se va a desarrollar distinto, así como nosotros, que crecemos de distinta manera, nos desarrollamos distintos. Y las personas con este síndrome por ahí va a ser más lento que en otros, pero bueno, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que ellos van a estar propensos a tener más complicaciones, ¿sí? Complicaciones en la parte auditiva, en la parte oftalmológica, o sea, ocular, en la parte digestiva, mucha estimulación en el niño, estimulación en la familia. Desde ahí es donde empezamos a trabajar nosotros, ¿sí? Mucha información. En las primeras horas de nacimiento, la mamá por ahí se va a sentir cansada, se va a sentir agotada, va a estar triste, va a estar enojada, y nosotros tenemos que estar ahí haciendo el apoyo para que ese niño reciba la alimentación que tiene que recibir, que reciba la atención que tiene que recibir, y evaluar el apego, ¿no?, que hay con más. Todas esas cosas nosotros las tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Hacer como más énfasis en un chico que tenga síndrome de Down.
Pero bueno, más o menos el tema que tenemos que dar hoy. Es cortito. Bueno, profe, muchas gracias. Profe, hasta luego. Muchas Bueno, gracias, chicos. profe. Chao.